Bio Bio Televisión, con el auspicio de Smart Report, te ayudamos a optimizar los costos y gestionar tu flota. Presenta Radiograma. Con Smart Report, controla el gasto en TAC y peajes de tu flota. Visítanos en smartreport.cl. Ayer fue el primer día post plebiscito y por lo tanto todas las fuerzas políticas comienzan a mirar, a realinearse y a tomar una postura como con el dato en la mano, lo del plebiscito. A ver, podríamos decir algunas cosas del plebiscito más allá de todo lo que se ha dicho, y es que si uno suma la derecha que perdió en el en contra, más la derecha que estuvo a favor, que eso es un dato muy estimativo, pero pueden ser 3 o 4 puntos, posiblemente, podríamos decir que el país está muy dividido, casi dividido por mitades. Y ese es un dato. Y por lo tanto yo creo que hay una situación de empate político muy, pero muy fuerte. Con un gobierno además que no tiene un apoyo mayoritario, pero en general los gobiernos después de casi 2 años no tienen apoyo mayoritario, tampoco es un dato muy nuevo. Pero lo cierto es que hay una agenda absolutamente paralizada. A ver, podríamos decir algunas cosas además, que todo el sistema político está detenido en el país, está trabado, eso lo sabemos todo. El nuevo texto constitucional yo creo que había un consenso que permitía destrabarlo, eso ya no se va a producir. Es difícil que la clase política tenga que ceder para destrabarlo. Hay 22 partidos políticos representados en el Parlamento. Hay que llegar a acuerdo con muchos, es muy difícil. Y por lo tanto hay una especie de empate. Que lo que se preveía en el día de ayer, o en la noche del día domingo, que posiblemente iba a haber algún acuerdo y flexibilizar las posiciones ante la situación de cierto empate. Pero ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, habló de derrota. Aquí hay sectores derrotados. El tono fue bastante distinto al de la noche del domingo. Cambió el tono y se habló de los sectores derrotados que tienen que entender. Y eso significa que los sectores derrotados ayer también hablaron y se endurecieron las posiciones. Yo creo que si uno mira, observa, escucha lo que ocurrió en la noche del domingo, después de los resultados, 24 horas después, habiendo transcurrido todo el día de ayer, digamos en la noche de ayer, yo creo que el tono era totalmente distinto y las posiciones se endurecieron fuertemente. Por lo tanto, podríamos decir, a lo mejor esto cambia hoy día, mañana, pasado, podríamos decir que yo creo que el acuerdo que podía suponerse entre dos fuerzas empatadas, que estaba a la mano, ya no está a la mano. 2, se suponía que el presidente iba a hacer un cambio en su equipo de gobierno. A ver, no era solamente lo pedía la oposición, sino que lo pedían sectores de gobierno tipo socialismo democrático. Un ajuste ministerial importante, aprovechando el oxígeno que daba al gobierno el éxito del día domingo. Pero el presidente ayer lo descartó, dijo que no, posiblemente no va a haber ajuste ministerial. Y por lo tanto, Carlos Montes sigue a cargo del Ministerio de la Vivienda. ¿Qué significa eso? Que va a haber una acusación constitucional contra Carlos Montes. Entonces el ambiente va a estar muchísimo más crispado. ¿Qué significa eso también? Que viene el verano, que viene Navidad, que viene Año Nuevo, el verano, y un avance en el sistema, un acuerdo en materia de reformas institucionales que quiere el gobierno, yo creo que van a estar totalmente trabadas. Yo creo que no hay espacio. De hecho, ayer y lo vamos a conversar, cuando se propuso de nuevo el tema de la reforma previsional, yo creo que hay un paso atrás del gobierno porque también endureció sus posiciones con respecto a eso. Uno podría decir, bueno, pero es la estrategia negociadora, ¿no? De tener una posición dura para después ceder. Pero como están negociando hace un montón de tiempo, da la impresión que también el gobierno en esa materia endureció su posición, considerando que hay sectores que fueron derrotados y que por lo tanto son ellos los que tienen que ceder. Da la impresión que la posición política, que la situación política ayer era peor que la del domingo en la noche. Claro, son momentos que llevan un poco, quizás poniendo una raya para la suma, a entender por qué la ciudadanía se aleja tanto de los políticos, ¿no? Porque cuando se entiende que se llega a un pico, a un momento que es un momento bisagra, ¿no? Que puede marcar efectivamente un hito, una diferencia
de lo que ha significado la política hasta ese momento, se desaprovecha o por lo menos no se realiza lo que todos pensamos que podría pasar para que todos avancemos como país. Ayer hacíamos reflexiones en torno a varios lugares comunes, que el balón de oxígeno que le llegaba al gobierno, que tenía que aprovecharlo bien para que efectivamente eso se pudiera traducir en avances. La oposición también, eventualmente abrirse más a negociaciones, etcétera. Bueno, ayer pasó todo lo contrario. Las posturas se endurecieron todavía más. El presidente respondió con un lacónico no cuando se le preguntó en más de una oportunidad, pero respecto del cambio de gabinete. Aparecieron hablando de derrotas, hubo cambios también de discursos dentro de las mismas coaliciones. Esto respecto del ambiente que se generó, como decías tú, Tomás, el domingo en la noche y sobre la base del cual hicimos los análisis, ¿no? En la jornada de ayer, porque venía nuestra expectativa, porque así lo planteamos y entendemos también de la ciudadanía en relación a los cambios que podían darse de acá por lo menos hasta fines de enero, porque después comienza el periodo del descanso en el Parlamento, en fin. Bueno, no sucedió. Ayer las posturas quedaron todavía más endurecidas. Vamos a ir revisándolas por parte. Partamos por la oposición, porque pese a la derrota que vivió el día domingo, el Partido Republicano aseguró que el plebiscito fortaleció sus ideas e insistió en la idea del que se jodan, que recordemos causó gran polémica durante la campaña, que fue una frase que apareció en medio de la franja electoral por la opción a favor. En Chile Vamos, en tanto, defendieron el liderazgo ¿de quién? De la alcaldesa de Providencia. En Providencia ganó el en contra, Evelyn Matei, y afirmaron que es imperativo que exista una reestructuración de las fuerzas opositoras. María José de la Barra, muy buenos días. Hola, María José. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes lo estaban comentando. Siguen los coletazos en medio de la derecha, que podríamos decir es el sector que efectivamente se vio más derrotado con este plebiscito constitucional. Ayer el Partido Republicano, en un intento de retomar la agenda, realizó una actividad con vecinos de Recoleta, en la cual participó su fundador, José Antonio Kast, la expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Evia, algunos parlamentarios y otras autoridades. Pese a ello, pese a que el tema en el cual habían convocado finalmente a la prensa era abordar las urgencias sociales, por supuesto que el debate se lo tomó esta derrota en el plebiscito constitucional. El ex candidato presidencial del partido, José Antonio Kast, quien también se vio cuestionado respecto a su liderazgo en el marco de esta derrota, dijo que donde hay un republicano hay convicción y es por eso que ellos van a seguir trabajando efectivamente en lo que la ciudadanía les pide en las calles. Dijo esto que efectivamente también generó bastante resquemor de que las ideas del Partido Republicano posterior al plebiscito se vieron fortalecidas, y dijo además que él no está pensando en la lógica electoral y que su participación en política va mucho más allá de una eventual campaña presidencial. Esto en respuesta a las críticas por su figura como rostro presidenciable del Partido Republicano. En la misma línea, y casi con nula autocrítica, la expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Evia, volvió a utilizar la polémica frase "que se jodan". Nosotros nos sentimos respaldados, reforzados por la ciudadanía. Aquí nuestras ideas salen fortalecidas. Déjenme que les diga, yo estoy en política por algo mucho más importante que una carrera presidencial. Yo lo que busco es que efectivamente los chilenos puedan vivir en paz y quienes tomen las decisiones se jodan de seguir haciendo lo mismo, de inventando excusas para no hacerse cargo de los problemas. Eso sí tenemos que enfrentarlo una buena vez. Ellos hablan de que las ideas del partido se vieron fortalecidas posterior a estas elecciones, a este plebiscito constitucional, pero podríamos decir que previo a las elecciones también hubo un sismo en la interna del Partido Republicano cuando distintos militantes, entre ellos el expresidente del partido, el senador Rojo Edwards, deciden salir, desmarcarse de la campaña por el a favor y comenzar a difundir sus ideas por el en contra. Bueno, ayer el mismo senador Rojo Edwards realizó nuevos balances respecto a lo que podría haber sido los resultados de esta elección. Dijo que es sumamente necesario unir las fuerzas opositoras para poder presentarle un proyecto político al país que no deje de lado las ideas de la libertad, y junto con esto pidió que los liderazgos como el de José Antonio Kast sean reevaluados.
Y esa coherencia que se requiere tener es lo que le faltó a parte importante de nuestro sector, y creo que esa es parte de la reflexión que tiene que hacer en este caso José Antonio Kast. Él verá si lo llama fracaso o no, él le puso fracaso, no nosotros, pero sí lo que nosotros llamamos es una reflexión respecto al estado del sector, de unidad del sector, y al porcentaje de chilenos que representábamos hasta antes de que él tomara el liderazgo, y lo que hoy día está pasando respecto a la división del sector. Pero no solamente se ha cuestionado el rol de José Antonio Kast como líder o eventual presidenciable de la oposición, sino también el de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, quien, pese a haber sido parte activa de la campaña por el a favor, posterior a la derrota no ha emitido ningún tipo de declaración. El mismo domingo, de hecho, el ex consejero republicano Luis Silva decía que la alcaldesa entró tarde a la campaña, se demoró en entrar, haciendo una especie de vínculo o nexo entre su participación tardía y la derrota de el a favor. Pese a esto, en la coalición de la alcaldesa, en Chile Vamos, la respaldaron. Primero lo hizo el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, a través de su cuenta de Twitter o su cuenta de X, donde le responde al ex consejero Luis Silva y asegura que efectivamente el error mayoritario fue del Partido Republicano. ¿Qué fue lo que publicó en Twitter el exministro Briones? Ha sido más cara de palo. Adalid de los gustitos en la propuesta y de una errada estrategia. Cuando había que apostar por un seguro que maximizara la base de apoyo, optaron por ir al casino. La autocrítica honesta es condición necesaria de la responsabilidad. Eso fue lo que tuiteó el exministro Briones en el marco de las declaraciones contra la alcaldesa Evelyn Matei, prácticamente, que emite el ex consejero Luis Silva. Pero en la UDI, partido de la alcaldesa, también la respaldaron. Lo hizo específicamente el presidente del partido, el senador Javier Macaya, quien dijo que la alcaldesa, en su rol de jefa comunal, buscó participar del plebiscito mientras intentaba compatibilizar su rol como jefa comunal, y es en esa línea que su prioridad estaba puesta en la seguridad de los vecinos y vecinas y otros temas de contingencia. Estaba intentando realizar en sus tiempos libres o en espacios donde no le fuera incompatible este trabajo la campaña política. Eso fue lo que dijo el senador Macaya, pero él también realiza otro llamado. Asegura el senador Macaya que no se puede abordar el tema constitucional, que se debe cerrar por al menos 10 años. Y respecto a la necesaria reestructuración de la oposición, asegura que se debe realizar una reevaluación que pueda comprender desde el centro hasta el Partido Republicano. No descartamos para nada que tengamos la capacidad de unir a la oposición en torno a desafíos tan relevantes como derrotar a Elías Hasler en Santiago, a Jorge Sharp en Valparaíso. Sería un despropósito que la oposición y todos los que nos consideramos de fuerzas de oposición a un mal gobierno, esto va desde Demócrata, Amarillo hasta el Partido Republicano, no tengamos la capacidad, más allá de las alianzas electorales, de confluir en unidad de propósitos para derrotar a una izquierda que le está haciendo mal a Chile. Ustedes escuchaban, el senador Macaya hablaba de Amarillos por Chile, uno de los partidos de centro, movimientos de centro que efectivamente se mostraron por él a favor y que también fueron derrotados el domingo en las urnas. Hablamos con el diputado y presidente de Amarillos por Chile, Andrés Joanet, quien aseguró que esta no es una derrota solo de la oposición, sino también de toda la clase política. La campaña fue corta, muy desinformada y por tanto creo que en ese contexto lo que tenemos que hacer es de verdad trabajar en los problemas de fondo del país, pero creo que este gobierno no lo va a hacer. Ya ha perdido los primeros 2 años. Algunas de las razones a las cuales apuntaron efectivamente por la eventual derrota fue la falta de tiempo, los errores en la jerarquía de la estrategia de difusión. Decían, tomamos más tiempo en tratar de criticar al adversario en vez de desmentir las fake news que estaban levantando, a su parecer, desde el comando por el en contra. Dicen que no fue un error vincular el plebiscito al gobierno, que todo esto se debe básicamente también al hastío constitucional que ha presentado la ciudadanía, y eso es parte básicamente de las distintas reacciones que se han tomado. Pero efectivamente la derecha en contra aseguró que no descarta la eventual participación en las municipales, creando un frente por la libertad. Acá se abre un nuevo flanco, porque mientras todos hablan de una reestructuración de la oposición, está este grupo en el cual también habían personeros de Chile Vamos que estarían evaluando este frente por la libertad de cara a las próximas elecciones, mientras que se divide la oposición, o nosotros hemos visto que el oficialismo está cada vez, podríamos decirlo de alguna manera, más unido, al menos en esta lógica electoral, donde incluso incorporarían a la democracia cristiana. Por ende, el desafío
de la oposición actualmente está cada vez más complejo, con autocríticas más, autocríticas menos y dardos de lado y lado. Caterín Tomás. A ver, mira, María José, lo que pasa es que los políticos, ¿qué es lo que miran en general? La próxima elección. Entonces, en realidad, tampoco pueden pelearse mucho, ningún sector, porque tienen que mirar las municipales y los políticos piensan en eso, cómo vamos ahí. Y todos saben que las municipales son la previa a las presidenciales y parlamentarias, entonces los parlamentarios piensan en eso. ¿Quiénes son los que hablan en la política normalmente? Presidentes del partido, que son dirigentes políticos, ya sea en la Cámara o en el Senado, entonces tampoco pueden pelearse mucho, pues si la división los lleva a la derrota. Así que yo creo que están pensando en eso. Ayer obviamente que se deslizaron algunas críticas. Alguien dijo que fue una estupidez gigantesca llevar la discusión valórica a la elaboración de la nueva Constitución a propósito de las normas sobre el derecho a la vida, el quién, el qué, etcétera. Otros dicen que querían transformar todo esto en un plebiscito respecto del gobierno de Gabriel Boric y no les resultó. Otros dicen que simplemente los republicanos tienen un techo y que por lo tanto si se quieren quedar con ese techo van a perder siempre. O sea, las críticas estaban, pero al final lo que va a primar es que es el sentido pragmático, que no pueden pelearse porque si no van a perder todos. Y ahí están en eso. Ahora, yo no sé si esas críticas internas, en virtud de las elecciones que vienen, van a impedir que haya una autocrítica en serio para que puedan aprender. Que al final ese es el asunto, porque si no van a seguir en la misma. La oposición da la impresión, además, que organizadamente se endurece con respecto al gobierno, y ese es un factor de unidad, María José. O sea, miran al gobierno, se endurecen muchísimo. Y eso es todo. Eso es, ¿no? Se vio muchísimo porque, de hecho, en los puntos políticos que se realizaban, los primeros temas, en vez de hablar de lo que eran los análisis post-plebiscito, los primeros temas que se tocaron fue las reformas. Reforma previsional, reforma tributaria o pacto fiscal, como quieran llamarle. O sea, ese fue de los puntos en los que más se enfocaron. Nosotros no vamos a avanzar en esta agenda, tenemos la nuestra. Ahora, más allá de que... Por ende, sí. Esto fue... No. Sí, Catri. Bueno, más allá de las recriminaciones, ¿no?, que se pueden esperar, ¿no? Hablábamos de la noche de los cuchillos largos, en las dos coaliciones, digamos, oposición, oficialismo, algunos más largos que otros, en fin. Después de lo que sucedió ayer con estas declaraciones y lo que mencionabas tú en tu informe, pareciera, por lo menos a esta hora del día de hoy, que podría haber más cercanía entre Chile Vamos, los demócratas y los amarillos, y me voy haciendo hacia el centro, que entre Chile Vamos y los republicanos, y lo que va a quedar más a la derecha de los republicanos con la salida de el senador Rojo Edwards, ¿no? Eso es lo que se puede percibir, lo que se puede percatar, sobre todo por lo que concita la figura de la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt. Ella lo dijo, ella no tiene ganas en este momento de separarse de sus socios de Chile Vamos, pero ella también ha cerrado la puerta férreamente a una alianza con el Partido Republicano. Por otra parte, ella, con su partido, Evópoli, han apuntado a la necesidad de avanzar hacia el centro. Por ende, la figura bisagra de Gloria Hutt hoy día, entre la UDI y amarillos y demócratas, podría ser trascendental, pese a que es uno de los partidos más pequeños de Chile Vamos, para poder avanzar hacia el fortalecimiento de la oposición. Acá el problema es que amarillos, demócratas y Evópoli no están en la línea de poder hacer un pacto con el Partido Republicano. Ellos quedarán solos, se pensará de igual manera en la lógica electoral y se realizará esta coalición unificada o esta especie de pacto electoral unificado. ¿Qué va a pasar con este Frente por la Libertad? Bueno, uno no lo sabe, pero de momento lo más certero podría ser esta especie de alianza con el centro político, porque me atrevería a decir que incluso en Renovación Nacional también hay muchísimos resquemores con el Partido Republicano, y se vieron el día del plebiscito, cuando el senador Chaguán salía de la oficina de Renovación Nacional, de la sede del partido, molesto porque todavía no habían emitido ninguna declaración. Decía a micrófono abierto, ellos tendrían que ser los primeros en estar dando explicaciones. Por ende, la relación entre Chile Vamos y el Partido Republicano, que siempre ha sido a tirones, ahora está aún más, porque entre ellos sí se están sacando cuentas. Por otra parte, en Chile Vamos ya están mucho más ordenados, pensando en lo que sería el futuro de la coalición, este eventual pacto con el centro político. Pero el Partido Republicano acá parece ser harina de otro costal. Sí, pero ¿sabes lo que pasa?
las elecciones unen a los sectores políticos al final. Y existen estas cosas que los políticos crean, ¿no? Diseñan. Te pongo un ejemplo. Pactos por omisión. ¿Qué es lo que es un pacto por omisión? Es una alianza. Pero lo que pasa es que no le llaman alianza, sino que pacto por omisión, para que no aparecer relacionados, pero están relacionados. Entonces, yo creo que van a buscar fórmulas para unirse, como también, recordemos que los sectores oficialistas van a incorporar a la democracia cristiana, y las conversaciones con la DC vienen hace tiempo con miras a la elección municipal, justamente para incorporarlo. No están en el gobierno, pero en materia electoral sí van a estar. Entonces, yo creo que se van a unir, porque además el que va separado va a tener hartos problemas en cuanto a la posibilidad de tener muchos candidatos elegidos. Yo creo que vienen todos los dimes y diretes, pero al final, además, yo creo que la oposición se une en la oposición en el enfrentamiento con el gobierno. Yo creo que también ese es un factor de unidad. Vamos a ver lo que ocurre. De todas maneras, las cuentas se van a sacar. Y quien salió, los dos candidatos presidenciales de la derecha están debilitados, sin duda, después del plebiscito. Eso no cabe la menor duda. Evelyn Matei, de todas maneras. Kast, de todas maneras, porque no logró obtener su constitución. ¿Cómo? Que no ha emitido ningún tipo de declaración Evelyn Matei. Bueno, le pasan la cuenta. Que de hecho es uno de los puntos que más se critica. Le pasan la cuenta, pues. Le pasan la cuenta desde los republicanos, que dijeron que no se la jugó absolutamente. Mientras tanto, de Chile Vamos le pasan la cuenta a republicanos por haberse dado gustito. Y por las declaraciones de este señor que le dicen el profesor Silva, ¿no? Se pasan la cuenta, ya. Esperemos a ver cómo se decanta esto. Gracias, María José. Que estén bien, muy buenas.